Buenos días, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien. Tal vez se preguntan qué hago yo aquí parada, pero tengo que comunicarles que gracias a Dios, a la mayoría de nuestros hermanos varones que son miembros de la congregación, este fin de semana tuvieron un retiro solo para miembros con el objetivo de poder profundizar en ciertas cositas, ciertos temas con respecto a su llamado, a su servicio y todo aquello que los pastores decidieron pues tener ese tiempo apartado para ese fin. Me comunicaron que más adelante esperan poder hacer un retiro de varones totalmente abierto para que puedan ir todos y recibir la palabra del Señor, pero en esta ocasión lo decidieron hacer así. Así que esperemos en Dios que el retiro surja mucho fruto y que antes que termine el año y que cuando inicie el siguiente veamos a todos esos varones sirviendo, pero con todo al Señor. Ese es el objetivo, que por eso están allá llenándose del Señor, sin distracciones. Entonces, por eso estoy aquí. Entonces, eso era lo que tenía que comentarles. Muy bien. No sé cuántos vieron el afiche, pero en el afiche hay 3 palabras claves que van a resaltar o resumir la prédica de hoy, que espero que usted lo tenga claro: persecución, esperanza y gloria, ¿ya? Llévese esas 3 palabras en su mente. Y para empezar, tengo que comentarles que no sé por qué, pero el Señor me hizo saber el mensaje que tenía que compartirles antes que los pastores me dijeran: vas a tener que hacer esto, 4 meses y medio atrás. Y 1 mes y medio atrás él me confirmó lo que tenía, un mensaje que tenía que compartir. Lo hablé con mi tocaya, le decía, no sé si tengo que decirlo esto a más personas. Pero cuando los pastores me dijeron, te va a tocar hablar de este tema, que por cierto es Daniel, el profeta Daniel, todo cobró sentido y fue como que ya sé por qué Dios me estaba hablando de esto. Y cuando me dijeron, ya tenía toda la estructura de lo que tenía que compartir, pero me faltaba un detalle interno que él se encargó de proveer todo este tiempo. Así que quiero iniciar con una pregunta para introducir el tema. ¿Alguna vez ustedes han estado en una tierra, en una ciudad, en un lugar que no es su ciudad natal o que no es el lugar al que están acostumbrados a vivir? ¿Han estado en una tierra extraña? ¿Cómo se han sentido? ¿Incómodos? ¿Se han sentido con temor? ¿Tal vez se sintieron rechazados? Yo sí. Yo salí de Manabí, ¿se imaginan? Una niña totalmente manaba, hablaba muy rápido, con mi acento, ahora ya no lo tengo, de Manabí. Y llego a la Troncal, que es sierra, y me choqué totalmente. Fui rechazada, me hicieron bullying, un montón de cosas, me tocó adaptarme, me cambió el acento, luego regresé a Guayaquil y también otra vez fue como que y ese acento. Entonces, creo que todos o la mayoría nos ha tocado estar en una tierra extraña, ¿verdad? Y hemos enfrentado diferentes tipos de desafíos. Entonces, en la historia de hoy, vemos que hay un pueblo que también tuvo que ir a una tierra extraña. Y le he puesto la introducción Desterrados en Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá fue llevado cautivo. Tal vez ninguno de nosotros fue llevado cautivo. Yo no vine o no llegué cautiva a la Troncal. Sí, porque era hija y ni modo que me quede en Manabí solita, yo sola. A los 6 años me tocó obligatoriamente moverme de ciudad, pero no estaba yendo cautiva. Pero en este caso el pueblo de Judá sí fue llevado cautivo a Babilonia. Fueron llevados como esclavos. ¿Por qué? Como un cumplimiento de las profecías del profeta Jeremías y otros profetas que ya habían anunciado que debido a la falta de arrepentimiento del pueblo, debido a la constante idolatría, Dios iba a ejercer su juicio sobre ellos y que iban a ser llevados cautivos a una tierra extraña y una tierra malvada, una tierra pagana, es decir, que tenía muchos ídolos, una tierra sin temor de Dios. Y eso sucedió, se cumplió las profecías. Entonces, todo el pueblo, bueno, no todos, porque algunos fueron asesinados, fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿ya? Entonces fue una tierra extraña. Y para empezar a hacer esta introducción, quisiera que ahora podamos situarlo a nuestro contexto. Y es que los que hemos creído en Cristo Jesús genuinamente,
Vemos que el panorama del pueblo de Judá, el pueblo de Dios, al ser llevado cautivo a una tierra extraña, sin temor del Señor, se asemeja a nuestra realidad en la que vivimos los creyentes. ¿En qué sentido? Que nosotros ahora, si hemos creído en Cristo, tenemos una nueva identidad, somos hijos de Dios y la palabra enseña que somos posesión exclusiva de Dios. Somos una nación santa de Dios, que vivimos en este mundo que no teme al Señor. ¿Sí? Entonces, quisiera que podamos ver unos versículos que están ahí en Primera de Pedro 2, del 9 al 11, que dice que ustedes no son así porque son un pueblo elegido, elegido por Dios. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes, ustedes, nosotros, no teníamos identidad como pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido la misericordia de Dios. Así que el apóstol Pedro habla y dice, queridos amigos o hermanos, y los trata de esta manera, dice, ya que son extranjeros y residentes temporales. Y este es el punto principal. Nosotros, si hemos creído en Cristo, estamos en un mundo donde estamos como extranjeros. Somos residentes temporales. Esta no es nuestra patria eterna, sino que esperamos con anhelo la ciudad celestial, donde va a reinar el Rey. Así que, para empezar era eso. Quisiera que nos situemos en ese contexto. Y el primer punto que quiero topar aquí es la persecución. Nosotros vemos, y yo quisiera que vaya al libro de Daniel, sí, vamos a topar algunos puntos de ahí, pero quisiera que sepa que el personaje clave de este libro es el profeta Daniel. Y Daniel significa Dios es mi juez. Y ya vamos a ver cómo a través de diversos relatos, Dios realmente manifiesta su justicia en la vida de Daniel. Pero quiero que sepan también que además de eso, Dios es tan bueno con Daniel que le hace saber en diferentes ocasiones que Daniel es muy precioso o amado por Dios. Se lo hace saber por lo menos en unas 3 ocasiones a través de un ángel. Llega, Daniel está orando, muy preocupado o a veces turbado, y Dios le dice, quiero que sepas que tú eres muy precioso para mí. Y eso le traía calma y le traía paz. Pero además de eso, quiero que sepan que nuestro personaje de hoy no era cualquier hombre, era un joven, para empezar. Era un joven que pertenecía a la nobleza de Judá. No era un joven cualquiera, era alguien que estaba por acá, en otro nivel. Pero lamentablemente, por el juicio de Dios a su pueblo, tuvo que ser tratado como un esclavo. Así que no importa si tú eres de la nobleza, te vamos a llevar a todos como esclavo a Babilonia. Pero este joven tenía una capacidad extraordinaria para comprender los aspectos de la literatura y la sabiduría. Quiero que sepan que al ser llevados a Babilonia a ser una tierra extraña, tenían una cultura extraña, diferente, un idioma extraño. Tuvo que aprender la ciencia y las lenguas de Babilonia, los caldeos, que en este caso era el arameo. Era un idioma diferente, una cultura diferente, todo totalmente distinto, pero Dios le provee esa capacidad para que él pueda comprender todo esto. Y además, Dios le da la capacidad especial de interpretar el significado de sueños y visiones. Así que si usted lee el libro de Daniel, se lo recomiendo que lo pueda leer. Hay algunos sueños que él puede interpretar por la gracia de Dios. Y en la mitad del libro se dan cuenta que tiene varios sueños y ya no los entiende. Y tiene que pedirle a Dios que le enseñe. Pero es asombroso cómo esta capacidad especial que Dios le provee lo va a ayudar para poder glorificar al Dios verdadero. Así que quiero que nos centremos un poco en la vida de Daniel y veamos un poquito su ejemplo, ¿ya? Entonces, de manera resumida, quisiera que sepamos que por la fe, este es un héroe de la fe, por la fe en el Dios verdadero, Daniel tuvo la audacia de desafiar al sistema de su época, y quiero que presten atención, a pesar de ser un esclavo. A veces uno esperaría que estés en un lugar muy alto, seas un presidente, seas un gerente, seas así, estés en el top para poder hacer influencia o lanzar estrategias audaces.
Pero aprendemos de Daniel que estando en el último puesto, siendo un esclavo, él tuvo la audacia de desafiar al sistema de su época. Ya vamos a ver cómo. Pero esto le trajo persecución en algunas ocasiones. Y quiero que podamos ver algunos ejemplos. Daniel, capítulo 1, versículo 5 y del 8 al 16. Él no se contaminó. ¿Cómo no se contaminó? Si ustedes ven el pasaje ahí, dice que el ellos a ser llevados como esclavos, por su apariencia física, por su juventud, el rey pide a uno de sus oficiales, ¿sabes qué? Tráeme a los jóvenes más apuestos, que tú veas mejorcitos, porque quiero que los entrenes 3 años para que luego de ese entrenamiento sirvan en mi palacio, ¿ya? Me sirvan a mí el rey como esclavo. Entonces Daniel estaba entre uno de esos y hay 3 amiguitos de él también que resaltan. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer Daniel en ese entrenamiento era comer de la comida que daba el rey, de la cocina del rey. Pero esa comida de ese tiempo, que venía de la cocina del rey, era una comida que estaba prohibida según las órdenes de Dios para su pueblo. Entonces, Daniel toma la decisión en su corazón, junto con sus amigos, de no contaminarse con ese tipo de comida porque iba en contra de lo que Dios les había dicho que les era permitido comer. Y en un punto más adelante vamos a ver qué pasa al tomar esa decisión él, ¿ya? Entonces vemos primero que él decide, yo no me voy a contaminar. Si aquí me están obligando a comer esta comida, yo no me voy a contaminar con esta comida. Y él hace una contrapropuesta, ¿ya? Vemos también que Daniel, ya en el capítulo 2, versículos del 12 al 19, él no se resignó. Lo que pasaba en este momento y en esta situación es que el rey Nabucodonosor, que estaba reinando sobre Babilonia, era un rey muy temible, ¿ya? Y el rey había tenido un sueño que lo había turbado en sobremanera. Entonces él llamó a todos sus magos, a sus astrólogos, a sus sabios y les dijo, hay un sueño que he tenido que me ha perturbado tanto, pero ustedes van a tener que decirme lo que yo soñé y además decirme qué significa ese sueño. Y si no lo hacen, los voy a mandar a matar a todos. Entonces imagínense ustedes, es una locura. Y todos sus sabios les dicen, ningún rey sobre la tierra se ha atrevido a pedir algo así. Es algo muy, muy absurdo. A la final puedo interpretar el sueño si tú me lo cuentas, pero saber lo que tú soñaste es imposible. Nadie sobre la tierra puede hacer eso. Entonces el rey, muy enfurecido, manda a todos sus guardias, maten a todos los sabios de Babilonia, entre esos estaba Daniel. Cuando llegan a atraparlo Daniel se pregunta qué pasó y le dice, ¿sabes qué? Le dice al oficial, espérame, voy a ir a hablar con el rey y le voy a pedir más tiempo para conocer el sueño e interpretarlo. Y ya vamos a ver cuál fue el desenlace. Ahorita solo es, ¿qué hizo Daniel? Él no se resignó. No dijo, ay, ya pobrecito, me van a matar, aquí me dejó matar. No, dijo, yo no me voy a resignar a que me maten. Voy a hacer algo. Y fue y lo hizo y ya vamos a ver qué pasó. Además, Daniel también vemos ya en el capítulo 3, versículos del 8 al 30, que Daniel tenía amigos que compartían su misma fe y valentía. Daniel es el protagonista y el profeta que sobresale aquí, porque tiene la revelación de Dios. Pero vemos que Daniel tenía amigos que también compartían su misma fe y valentía. Él no estaba solo. Tenía gente al lado que también creía en el Dios verdadero y que también lo iba a impulsar a tener valentía. Y por último, vemos que Daniel no obedeció, ya vamos a ver qué no obedeció. Daniel 6, versículos 5 al 23. No obedeció la ley de orar solo al rey durante 30 días, sino que él siguió elevando sus oraciones al Dios verdadero 3 veces al día. Y esto lo llevó a ser acusado y lanzado al foso de los leones. No sé cuántos recuerdan esa historia. Pasa que en este caso el rey Darío, porque cambiaron reyes, vino Nabucodonosor, luego vino su hijo Belsasar, de ahí vino el rey Darío. Entonces, la gente que estaba alrededor, que no le caía bien Daniel, dijo no. La única manera de hacer que Daniel muera y caiga es atacando su fe, su religión. Convencieron al rey Darío de que ponga una ley solo durante 30 días, donde todas las personas de la región
tenían que orar exclusivamente al rey. Y Daniel dijo, yo no voy a hacer eso. Y ellos ya sabían que Daniel se encerraba en su cuarto 3 veces al día a orar al Dios verdadero y lo encontraron. Se lo llevaron y lo lanzaron al foso de los leones. Y ya vamos a ver qué pasó. Entonces vemos en todos estos ejemplos que nos da a conocer la escritura que Daniel tenía audacia. Dijo, a mí me quieren matar por no haber interpretado un sueño que otros no lo hicieron, yo no me voy a resignar a eso. Me quieren decir que yo coma esta comida que sé que desagrada a Dios, yo no voy a hacer eso. Quieren que solamente ore y adore a una persona humana, sabiendo que hay un Dios que rige todo, yo no voy a hacer eso. Y vemos cómo él tiene la audacia de desafiar a su sistema, aún siendo un esclavo. ¿Cómo podemos traer esto a nuestro contexto? Que nosotros hoy también deberíamos o debemos tener la misma audacia que tuvo Daniel para desafiar al sistema de nuestra época. ¿Con qué fin? A fin de seguir adorando al Dios verdadero. No es necesario a veces estar en una posición de liderazgo o de mucha influencia para poder hacer algo al respecto. Aprendemos de Daniel que fue un esclavo, que tenía opresión tras opresión, pero él tuvo esa valentía. Así que algunos ejemplos que venían a mi mente de cómo podemos hacerlo, que he visto que algunos lo han hecho, es abrir la boca para conversar. No sé a cuántos les cuesta conversar o tener conversaciones incómodas. Pero algo que podemos hacer en nuestros días es abrir la boca y conversar. Puede ser con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, de la universidad, incluso con nuestros padres en casa, que no tienen temor de Dios, para hacer la propuesta de tener un espacio para compartir la palabra de Dios. Y aquí me gusta mucho poner el ejemplo de mi esposo. Él está trabajando en una empresa, sí, cualquiera, 12 horas al día. Y él tuvo la audacia de poder hablar con su jefe y decirle, jefe, regáleme 5 minutos a la semana, 5 minutos el lunes, para yo compartir un versículo chiquito y poder orar a Dios que nos ayude en la semana. Él estaba muerto de nervio, lo pensó muchas semanas, lo oró muchas semanas, pero Dios lo respaldó y el jefe dijo, está bien. Entonces, todas las semanas se reúnen 5 minutos y él comparte un versículo muy, muy, muy certero, oran a Dios y eso ha abierto espacio a que él pueda anunciar la palabra, a que lo reconozcan como un hombre de Dios y muchos de ellos han escuchado el evangelio de esa manera. Entonces, a veces tal vez en casa no hay esa costumbre, pero podemos hablar con un papá, con un abuelo y decir, solo 5 minutos en la noche durante la cena. Permíteme compartir algo. Entonces, aquí la propuesta es, quitémonos el miedo y abramos la boca. Porque a veces uno tiene el prejuicio, no, me va a mirar mal, me va a criticar, me va a decir que no y todo, pero a veces pasa todo lo contrario y Dios nos va a respaldar. Otro ejemplo también en nuestro contexto puede ser, ya, ¿cómo Daniel lo hizo aquí? Fue que él abrió la boca. Daniel dijo, esta comida no honra a Dios, yo voy a abrir mi boca y voy a hablar. Entonces él habló con el encargado de darles la alimentación y le hizo una contrapropuesta. Le dijo, ¿sabes qué? Danos 10 días con alimentación solo de vegetales y agua. Y luego de los 10 días, míranos cómo estamos. Y tú decides. Pasaron los 10 días y ¿saben qué sucedió? Ellos estaban mucho más fuertes, mucho más saludables que aquellos que comían la comida del rey. Y eso hizo que el encargado de la alimentación ya no les diera la comida del rey, sino que comieran solo una alimentación basada en vegetales y agua. Entonces, pasó lo que él quería que pasara. Otra idea que podemos tener en nuestro contexto es realizar, la anterior, realizar propuestas de valor o contrapropuestas ante alguna situación que sabemos que claramente no honra el nombre de Dios. ¿Qué puede ser? Estamos en un lugar donde se altera la información, hay explotación laboral, hay malos tratos tal vez en el trabajo o en la casa, hay corrupción, hay abuso y un sinnúmero de cosas que vivimos tanto en casa o en el trabajo o donde nos desarrollamos. ¿Y qué pasa? Que a veces nos quedamos callados, ¿verdad? No decimos absolutamente nada. Y decimos, sí, jefe, sí, jefe. Tienes que venir a trabajar todo el día y amanecerte, sí, jefe. Tu mamá te dice, no vas a ir a la iglesia, sí, mami. Y no hacemos nada. Nos quedamos callados, cerrados las bocas por miedo, porque creemos que nos van a botar de la casa. Yo tuve una vez ese miedo.
Vine a una reunión acá que era de canoa para una casa abierta, una vacacional. Mi papá estaba molesto, ya comenzó a insinuarme cosas, que qué estarás haciendo allá, y yo me cansé. Y tuve que ser muy, muy frente y me puse a llorar, porque sentía que no podía hacer, no podía servir al Señor. Y me acuerdo que me vieron los hermanos en la reunión, me dijeron tranquila, porque ¿saben cuál era mi miedo? Que ella no me diera para la universidad, que me chantajeara con eso, ya no vas a estudiar. ¿Yo qué iba a hacer si yo no tenía ingresos? Entonces, por eso yo me aguantaba y me reprimía. Por ese momento me dijeron, ¿sabes qué? No te preocupes. Así te boten de la casa y tú no tengas, nosotros te abrimos las puertas. Y me dijeron, tú eres pilas, tú puedes trabajar y vas a salir adelante, pero ya no sigas aguantando eso porque era un maltrato. Entonces, eso me llenó de ánimo y el otro día fui a hablar con mi papá. Y yo tenía miedo, yo me puse a llorar del miedo. Yo decía, aquí me va a insultar, porque en ese tiempo todavía no había sido transformado por Cristo, ahora gracias a Dios ya lo es. Tenía mucho miedo, me puse a llorar del miedo, tenía miedo que me bote de la casa, pero yo estaba con todo, dije, ya no voy a aguantar esto. Entonces hablé con él, le dije que por favor no sea obstáculo para servir al Señor y así, con mucho respeto. ¿Y saben qué pasó? La reacción fue totalmente diferente a lo que yo me lo había imaginado. Reaccionó con tanta paz y nunca más volvió a hacer eso. Entonces debemos armarnos de valor como Daniel y hacer esas contrapropuestas a nuestro padre, a nuestra madre, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, cuando vemos que hay cosas que claramente no están bien. ¿Saben qué hizo Daniel? Daniel dio la propuesta, como les había dicho, de cambiar la alimentación. No se quedó callado, no dijo, ya me tocó, no, él hizo algo al respecto. Además, cuando lo fueron a agarrar para matarlo, porque los magos no habían interpretado el sueño, Daniel fue a hablar con el rey y le dijo, dame tiempo para conocer el sueño y para interpretarlo. ¿Y saben qué pasó? En las dos ocasiones Dios lo respaldó y le hizo justicia a Daniel. ¿Sí? Entonces, esto nos enseña que si nosotros hemos detectado algo que claramente no honra a Dios, nos armemos de valor y le pidamos sabiduría para lanzar contrapropuestas, para lanzar estrategias, cómo podemos hacer un cambio pequeño para que nos siga sucediendo lo que está pasando y no dejarnos llevar por el miedo, por el prejuicio que me van a decir, que me van a ver, que me van a golpear, sino que si nosotros actuamos con justicia, con fe, Él nos puede respaldar. También en nuestro contexto, a veces no nos queda otra opción, sino que trabajar como esclavos. Daniel era un esclavo. ¿Se imaginan trabajando en el palacio del rey? No tenía ni tiempo para respirar. Él era un esclavo. La siguiente. Pero entonces, si nosotros estamos hoy en un sistema que lamentablemente debemos trabajar como esclavos, haciendo una referencia, ¿no? Como Daniel, sea porque tenemos muchas deudas que pagar, porque el trabajo que tenemos nos da solo lo mínimo y hay que seguir buscando porque tenemos que sostener un hogar, o hay alguien que está enfermo y tenemos que sostenerlo, o porque lamentablemente buscamos un empleo, pero los horarios son extendidos, son terribles, son solo hasta el fin de semana y no me queda de otra. Lo que quiero que aprendamos de Daniel es que a pesar de eso, pongamos a Dios en primer lugar. Daniel, aunque era un esclavo, que sirvió casi toda su vida como esclavo, Daniel nunca puso la excusa de que estoy trabajando. Daniel se reunía 3 veces al día a hablar con Dios y aprovechó cada oportunidad para decir, yo adoro al Dios verdadero y te vengo a lanzar esta propuesta porque sé que el Dios que yo creo me va a respaldar. Así que yo quiero que aprendamos de Daniel a tener una comunión íntima con Él a pesar de todo lo que tengamos que hacer en el día, en la casa, las que son amas de casa, mamás a tiempo completo. Finalmente, quisiera que podamos examinar la clase de vida a la que Dios nos llamó a vivir. Cada uno de nosotros ha sido llamado a vivir una vida que honre a Dios, pero en la dinámica se ve muy distinto para cada uno. Así que es bueno que aprendiendo de la vida de Daniel, hoy examinemos a qué vida Dios nos llamó a vivir. ¿Qué vida fue la que Cristo compró en la cruz por nosotros? No sacrifiquemos lo más importante, nuestra salud, nuestra familia, nuestra comunión con Dios, la iglesia y tantas cosas que son muy importantes y que no van a regresar por cosas que van a perecer. ¿Sí? Jesús pagó un alto precio por nosotros para comprar la vida que tenemos. No vamos a desperdiciar esa vida, ¿verdad?
no la desperdiciemos. Así que mi ánimo es que podamos examinar a qué vida me llamó a vivir Jesús. Y eso significa que yo tengo que renunciar a esto, o a mi comodidad, o a mis placeres, por vivir la vida que Cristo me llamó a vivir, que así sea. Porque al final nada de lo que tengamos en este mundo va a permanecer. Así que en el siguiente punto ya vimos cómo Daniel nos da ejemplo, ¿no? Él tiene la audacia de desafiar a su sistema, pero eso le trae persecución. Así que quiero que sepamos, hermanos, que el Señor lo ha dicho y me lo ha hecho saber y quiere que le comparta, es que vamos a sufrir persecución. No vamos a estar libres de eso. ¿Y por qué vamos a sufrir persecución? Solo porque hemos decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos nosotros, todo, absolutamente todo, va contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué dice primera de Juan 2, versículos del 15 al 17? No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Siguiente, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, que ven nuestros ojitos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Así que, amados hermanos, usted pregúntese, ¿qué es lo que a Dios le agrada en su vida, en su contexto? ¿Le agrada lo que está haciendo? ¿Le agrada el tiempo que está invirtiendo para lo que está ganando? Solo Dios le puede dar esa respuesta. Y si no es así, pidámosle valentía a Dios para poder salir de esa zona de confort y vivir la vida que Él nos llamó a vivir, aunque eso signifique sufrir persecución. Segunda Timoteo 3:12, quisiera también poder leérselos porque es algo que dice la palabra. El apóstol Pablo le está dando instrucciones a su discípulo Timoteo y le dice que en los últimos tiempos, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Así que si nosotros hemos decidido vivir una vida por Cristo Jesús, vamos a sufrir persecución. Y quisiera que veamos la persecución en diferentes niveles. Vamos primero con el trabajo. ¿Qué pasa en el trabajo? Yo no he tenido tanto la experiencia de estar mucho tiempo en un trabajo, pero lo que yo he podido notar en el poquito tiempo que he estado en un trabajo con gente, lo que he podido escuchar de mi esposo y otras personas, es que ¿qué pasa? Si en el trabajo tú no mientes, tú no robas, tú no haces bromas en doble sentido, tú no vas a fiestas desenfrenadas, no te quedas solo trabajando, 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 trabajando. ¿Qué te dicen? Se burlan de ti, te dicen que eres aburrido, que eres poco profesional. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Otro punto, la sexualidad. ¿De qué manera somos perseguidos en la sexualidad los creyentes? ¿Qué dice el sistema de nuestro mundo? Nos dice que tengamos relaciones sexuales antes de casarnos como para ir probando cómo va la situación. Nos dice que seamos libres de elegir a quien queramos, no importa si es hombre, si es mujer, tú eres libre para decidir. Que está bien que puedas dejar, que puedas engañar a tu pareja si ya te cansaste de ella, puedas tener una aventura, no importa. Te dice que está bien las caricias subidas de tono cuando eres novio de otra persona, besarlo, acariciarlo, algo que debería suceder en el matrimonio, bajo la bendición de Dios. Eso está bien, un mundo muy sensual. Te dice que está bien que uses tu celular, tu chat para conversaciones deshonrosas, para ver videos ilícitos a solas que no honran a Dios y así. Y si no haces eso, ¿qué te dicen? Eres un homofóbico, eres un retrógrada, estás pasado de moda, eres un aburrido y se burlan de ti. ¿Pero qué dice Dios al respecto? Él dice que seamos santos, que no adulteremos, que no forniquemos, que ese es su mandato, que vivamos en santidad. ¿Cómo nos ataca también el mundo y nos persigue?
en la fe y nuestras creencias. Actualmente te dice que está bien creer en lo que tú quieras, que está bien creer a Dios a tu manera, no pasa nada. Que está bien no seguir ninguna religión o no ir a una iglesia, sino que tú sigas a Dios como tú quieras. ¿Y qué pasa si haces lo contrario? Eres un hipócrita, eres un fanático, eres un religioso. ¿Pero qué dice Dios? Dios nos dice que solo hay un Dios verdadero y que a Él debemos amar y rendir nuestra vida. ¿Qué nos dice el sistema respecto a las finanzas y a los bienes? Nos dice, está bien sacrificar todo con tal que tú tengas éxito y dinero. No importa, lo demás queda en segundo plano. Porque lo más importante es tu ego, el orgullo de tu corazón, el jactarte de los logros que has tenido, que te miren por encima y te reconozcan. No te lo dice a veces claramente, te lo dice de otras maneras. ¿Y qué pasa si no lo haces? Que eres un conformista, que eres un vago, que eres un irresponsable, que eres un mediocre. ¿Pero qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios al respecto? Y así en nuestro pasatiempo nos bombardea de mucho contenido que no es productivo. Y quisiera que veamos que hay una realidad. Y es que la iglesia que está siendo cruelmente perseguida. Quizás nosotros lo vemos la persecución en esos niveles, aquí. Pero quiero que sepamos y seamos conscientes que solo por seguir a Cristo Jesús, el Dios verdadero, muchos de nuestros hermanos en este momento están sufriendo persecución cruel y extrema. No hay una iglesia donde congregarse. No hay otro hermano al que tú puedas contactar y decirle ora por mí, porque te pueden descubrir y te van a matar. Y si hay una congregación, se encargan de destruirla, de bombardearla, de llegar con armas y matar a los creyentes ahí. No hay un lugar seguro. Muchos de nuestros hermanos tienen que reunirse a escondidas. Muchos de ellos están en campos de concentración con trabajos forzados solo por seguir a Cristo. Muchos de ellos no tienen una Biblia. Y no porque no está en su idioma, sino porque no la dejan ingresar. Y muchos de ellos no tienen una Biblia en su idioma. No tienen la palabra de Dios. Muchos de ellos son rechazados por sus familias, por sus esposos, por sus hijos. Y ellos mismos son los primeros que los lastiman y los matan. ¿Solo por qué? Porque han decidido seguir a Cristo y entregar su vida y amarlo y amar a la gente que les rodea. Pero quisiera que veamos que ellos hoy están sufriendo prisiones, privaciones, abusos, hostilidad, miseria, no tienen medicación, no tienen alimento, no tienen ropa, no tienen casa, no tienen cobijas, solo porque han decidido seguir a Cristo. Así que la persecución es real, hermanos. Porque a nosotros no nos pasa en ese nivel, no significa que no esté sucediendo. Y quisiera que veamos que nosotros también vamos a ser perseguidos si decidimos tomar la audacia de vivir la vida que Cristo compró. Y quisiera, de parte de Dios, lo que Él me ha dicho es que estemos preparados porque eso nos va a suceder. Vamos a sufrir persecución y tenemos que estar preparados o por lo menos conscientes de que la persecución está aquí. Tal vez no de la misma manera y el mismo nivel que nuestros hermanos en Medio Oriente o en Corea del Norte o en Colombia, pero la persecución está aquí. Así que ante todo este panorama de persecución, quiero que vayamos al punto 2 y es la esperanza, que es el núcleo de este mensaje. Vimos el primer punto, persecución. Y el segundo es la esperanza. En medio de todo este panorama de persecución, no solo nuestro, sino en la vida de Daniel, Dios está presente. Y quiero que noten un atributo que resalta aquí, y es la soberanía de Dios. En su soberanía, Dios permite este sufrimiento, no solo en la vida de Daniel y sus amigos, sino en la nuestra y la de nuestros hermanos que están en otros países. ¿Para qué? Para que esa fe que tenemos sea probada como el oro y resulte auténtica en el día del juicio. ¿Qué dice Primera de Pedro, del 6 al 9? Estas pruebas, quiero que sepan que Pedro le escribe a una audiencia de creyentes que está dispersado por la persecución. Y les escribe esta carta para animarlos. Y a estos creyentes están atravesando pruebas terribles por Cristo. Y les dice, esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica.
está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Amén, hasta el 7. Entonces, la persecución que sufrió Daniel, sus amigos, que sufren los creyentes en otras partes, que podemos sufrir nosotros, no es en vano y no está lejos de la soberanía y el control de Dios. Pero Él permite esa persecución para que nuestra fe sea probada, para que nuestro carácter sea pulido, para que realmente podamos ver, ¿en serio creemos en el Dios verdadero? ¿En serio lo amamos más que nuestra propia comodidad? ¿En serio lo amamos más que el sufrimiento? ¿Lo amamos más que estamos dispuestos a sufrir por Él? Esa es la pregunta. En cada suceso de la vida de Daniel y sus amigos, Dios muestra su respaldo, su poder, su soberanía, su justicia. Y quiero que sepan que todo esto debe proveernos esperanza. ¿Por qué? Porque debemos saber que Dios nos respaldará. Él no nos va a dejar ahí abandonados y botados, sufriendo. Él nos respaldará y mostrará su gran poder si nosotros, con audacia, perseveramos en fe en medio de una cultura pagana que nos persigue. Él no se va a quedar de brazos cruzados. Ahora pareciera que no está haciendo nada. Pero tal vez de manera macro uno dice, no está haciendo nada Dios. Pero si escuchamos testimonios específicos, vemos que Dios sí está obrando. Vemos que Dios sí está manifestando su poder. Y Él lo hará con nosotros, pero debemos tener valentía, debemos tener fe y tener esperanza. ¿Por qué? Porque esto va a ser solo por un breve tiempo. Vemos que la fidelidad de Daniel y sus amigos orquestaron oportunidades para que los perversos conozcan al Dios verdadero, reconozcan su señorío y lo adoren. Y nosotros tenemos el mismo llamado. En el lugar donde nos encontramos hay gente perversa porque no ama a Dios, así como nosotros en su momento lo fuimos. Pero la audacia, la fe, la valentía de Daniel y sus amigos hizo que obraran de tal manera que reyes reconocieron, wow, tu Dios es el Dios verdadero que gobierna todo. Y eso hizo que cambiaran leyes. El rey dijo, ya no van a adorar a otro Dios, van a adorar al Dios de Daniel. Pero tuvieron que haber hombres valientes. Tal vez les temblaban las rodillas y morían de nervio, pero lo hicieron. Y eso también tenemos que hacer nosotros. Todo este derramamiento de poder es posible si nosotros estamos dispuestos a dejar a un lado la pereza. A veces por pereza no hacemos lo que tenemos que hacer. Estamos dispuestos a dejar a un lado la comodidad, el miedo, la vergüenza y estamos dispuestos a sufrir persecución mientras confiamos en el Dios verdadero que está por encima de todo. Así que hermanos, una palabra de esperanza. Aunque ahora vemos que los malvados prosperan, ¿verdad? Hay mucha corrupción, hay mucha injusticia, hay mucha hostilidad, hay mucha maldad. Estos hombres perversos se jactan cuando asesinan a los creyentes, se jactan, graban videos y se jactan de lo que están haciendo, del mal que están haciendo. Aunque nos rodea injusticia, nos rodea corrupción, quiero que sepan que llegará el día en que el Dios verdadero pondrá todo en su lugar. Esto no va a ser para siempre. Va a llegar el día en que el Dios verdadero ponga todo en su lugar y Él vendrá como rey a juzgar a todos y a gobernar para siempre. Y ella dio una muestra de esto. Y lo hizo en el libro de Daniel también, quiero que lo puedan leer en casa, que Él humilla al rey Nabucodonosor y hace que este rey se convierta como en una bestia del campo, que pierda el entendimiento y que pasaría así muchos años hasta que él reconociera que el único que gobierna es el Dios verdadero. Y fue así. Y también lo hizo con el rey Belsasar. Se burló de Dios, tomó los objetos sagrados del templo de Dios y Dios mandó su juicio. Y esa misma noche ese rey murió. Entonces, el libro de Daniel también nos provee esperanza, porque por un lado hay persecución y estás a punto de morir,
Fue Daniel rescatado del foso de los leones, sus amigos no fueron calcinados en el horno de fuego, no fueron asesinados por el mandato del rey, no comieron la alimentación que se les daba, Dios los respaldó, les hizo justicia. Pero Él también trae justicia sobre aquellos que se elevan y que hacen el mal. Porque ¿saben qué? Él gobierna. Y esto nos debe proveer una esperanza eterna, que Él está por encima de todo. Y aun cuando seamos perseguidos, Él está gobernando. Así que para terminar, el último punto es gloria o el regreso del rey, que se liga al segundo. En los últimos 6 capítulos del libro de Daniel, vemos que narra visiones acerca del futuro. Muchas de ellas no se han terminado de comprender. A veces algunos dicen que ya se cumplió en cierto tiempo, en cierta época. Otros dicen que algunas se han de cumplir más adelante. Lo que sí podemos ver es que en estos últimos 6 capítulos, que los invito a leer, hay una conclusión. Y el mensaje concluye en lo siguiente: el reinado eterno del ungido, quien aparentemente no logró nada cuando vino a la tierra. ¿Quién es este ungido? Es Jesús. Él fue anunciado por los profetas y aquí también. Lo muestra con un panorama de que saben que al final va a venir el ungido y va a reinar para siempre. Pero va a parecer que ese ungido no logró nada. Y así sucedió, ¿no? Murió. ¿Y qué le pasó a este ungido, a este Mesías? No sirvió. Parece que no logró nada, pero no es así, ¿verdad? Entonces, Él va a venir como un rey eterno a poner todo en su lugar. Va a destruir a los malvados y ellos serán condenados a la vergüenza y deshonra eterna. Mas los justos serán levantados para vida eterna, dice Daniel 12:2. ¿Saben qué va a pasar ese día? Que Él va a demostrar que Él siempre fue el rey, que Él siempre estuvo al control. ¿Se acuerdan el versículo inicial? Él controla el suceso de los tiempos. Él siempre ha tenido todo bajo control y el día que Él regrese va a demostrar que Él siempre estuvo en control, que Él siempre todo lo tenía bajo control, aunque a nosotros a veces no nos pareció tanto así. Él es quien pone reyes y quita reyes. Él va a revelar su gloria al mundo entero. Y ese día será grande y temible. Y la pregunta, iglesia, es: ¿estamos preparados para ese día? El mensaje que el Señor me hizo saber meses atrás fue persecución y la venida del Rey. Pero en medio de eso quiero que sepan que debemos tener esperanza. Ese es el núcleo para que una la persecución y traiga la gloria. Y la pregunta es: ¿estamos preparados, iglesia, para la venida del Rey? Si bien es cierto, nosotros vamos a sufrir persecución debido a nuestra fe, pero debemos reconocer que en ocasiones estamos tan acoplados a este mundo que este mundo no tiene de qué acosarnos ni de qué perseguirnos. ¿Les ha pasado? Entonces no tenemos que mirar hacia afuera, sino hacia adentro, hacia nuestro corazón, porque nuestro corazón quizás se encuentre contaminado y comprometido con el mundo. Y quisiera que aprendamos de Daniel la humildad. Quiero que en su casa puedan leer Daniel capítulo 9. Daniel es una oración muy sincera a Dios y le dice: ¿sabes qué? Yo he pecado y nuestro pueblo también. Por favor, ayúdanos. Él estaba sufriendo persecución, pero en medio de eso él reconoce que también ha fallado a Dios. Así que en este momento yo quisiera que nosotros podamos ser humildes ante Dios y reconocer delante de Él nuestros pecados y el pecado de nuestro pueblo. ¿Para qué? Para pedirle a Dios misericordia, para pedirle que nos perdone, que nos santifique, que nos ayude para estar listos para ese día temible en que Él va a venir. Así que, hermanos, si ustedes ya han creído en Cristo Jesús, quiero que sepan que nuestro destino va a estar con Él. Pero si hay alguien que de verdad no ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, no le ha entregado su vida por completo, quiero que sepan que su destino será con los perversos en la condenación eterna. Por tanto, hoy es el día de salvación. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia, pues un mejor Daniel, Jesús, padeció persecución y dio su vida en la cruz. ¿Para qué? Para que ustedes y yo tengamos vida eterna en Él. Así que, para concluir, es
que es hora de arrepentirnos. Si hemos creído en Cristo, reconocer. ¿Estamos divididos entre Dios y el mundo? Si es así, hoy es el día de salvación, hoy quiere que nos arrepintamos. Y si no hemos creído de todo corazón en Cristo, hoy es el día de salvación, para que su alma no se vaya a la condenación eterna, sino que sea levantado de entre los muertos para vida eterna con el Rey, porque Él seguro que va a venir y va a mostrar su gloria ese día.